Buenas noches. Son ya las 7. Vamos a empezar. Muchas gracias por haber venido. Y a mí me toca brevemente decir cosas sobre este hombre. Como podría decir muchísimas, porque no una enorme amistad hace muchos años, voy a ser mucho más formal y voy a leer un resumen de su currículum, que es brutal. Pero no va a ser brutal la presentación. Yo voy a hacer un resumen muy resumido, pero para aquel que no lo sepa, que se medio sitúe de qué personaje tenemos en la mesa, que es un verdadero lujo. No solo por todo lo que voy a leer ahora, sino es un verdadero lujo sobre todo como persona y como amigo. Reinaldo Fernández Manzano es doctor y licenciado en Historia Medieval por la Universidad de Granada. Hizo historias de árabe, realizó estudios musicales en el Conservatorio Superior de Granada y formación posterior en París, de la mano del clavecí Rafael Mañana. Premio Holanda en 1979 para jóvenes científicos e inventores por un estudio de metodología musical. Es también premio del Ministerio de Cultura en 1980 para los trabajos de investigación y divulgación de la música y los músicos españoles. Organista desde los 11 años, esto sí que es importante, organista desde los 11 años hasta la actualidad en la iglesia de San Pedro y San Pablo de Granada. Lo que hemos podido disfrutar de su saber hacer cuando los domingos a las 12 tocan, es un verdadero placer. Sí. Premio Hernando Colón 2008 a la difusión del patrimonio documental, medalla de oro del Círculo Internacional Hispano-Árabe de 2024, ha sido director del Patronato de la Alhambra y la Generalife, director desde su creación en el Centro de Documentación Musical de Andalucía, donde sigue, y director del Festival de Música Española de Cádiz. Como veréis, es un currículum que abruma un poco, así que voy a finalizar diciendo que también ha dado conferencias en diversas universidades, en la Complutense de Madrid, la Autónoma de Madrid, Roma, París, Lisboa, Nueva York, Beirut, Asila, Tetuán, en fin. Especialista en la música de Al-Ándalus y de los moriscos. Ha dirigido diversas tesis doctorales y comisariado exposiciones, siendo autor de varios libros y artículos en revistas científicas. Dicho todo esto, me toca coger la palabra y estoy seguro que nos va a invitar. Renato. Muchas gracias, mi querido amigo Enrique. Nos conocemos de toda la vida. Siempre he tenido un gran aprecio y admiración porque es un cantautor brillante, porque también hemos compartido trabajo cuando él fue delegado de Cultura en Granada, viceconsejero de Cultura y consejero de Cultura en Sevilla, y bueno, muchos proyectos y muchas cosas que hemos compartido juntos y que he podido disfrutar. Eso es la prehistoria. Y honrarme de su amistad. Hoy vamos a hablar de la música del Reino Nazarí de Granada y de la etapa morisca. Cuando hablamos de la música del Reino Nazarí de Granada tenemos que tener en cuenta los antecedentes, porque el Reino Nazarí de Granada, que se empieza a crear a partir de 1338, pues va a ser un reino que se va a considerar heredero de la cultura de Al-Ándalus. Vamos a tener grandes escritores, grandes polígrafos, como en el caso de Ibn al-Khatib, que va a recoger pues, precisamente toda esa cultura de Al-Ándalus.
Va a hacer diccionarios de poetas, de historiadores, y va a recoger todo lo que era esa cultura. Entonces hay que hacer una breve introducción de cuál era la cultura musical que había en Al-Ándalus para entender la música que se hacía en el reino nazarí de Granada y que después mantuvieron los moriscos. Pensemos que una breve introducción histórica. Cuando muere Mahoma, surge la primera gran escisión del Islam. Por una parte, lo que se llamó el califato ortodoxo, que eran los discípulos del profeta. La umma, la comunidad musulmana, elegía entre los discípulos del profeta quién iba a ser el califa. Y eso se llamó el califato perfecto. Fue la primera gran división del Islam porque la hija de Mahoma, Fátima, y su marido Ali van a reivindicar que no debe ser los discípulos del profeta los que hereden el califato, sino que debe ser pues ella y su marido Ali, porque es hija directa de Mahoma, quien lleven el califato. Se va a producir la primera guerra y la escisión chiita. Los chiitas que hoy conocemos, que están en Irán, que están en muchos sitios, vienen de esa primera escisión de Fátima, de la hija de Mahoma, frente al califato perfecto que se llamó el califato ortodoxo. Ese califato ortodoxo va a durar muy poco. Y ya una familia va a decir, no, que la umma no elija al califa de entre los discípulos del profeta, sino que sea un califato pues, como un reino hereditario, que lo herede mi hijo y mi nieto, y tenemos ya la dinastía omeya, que es la primera dinastía que sucede a ese califato perfecto. ¿Qué sucede? Pues que otra dinastía, los omeyas, van a matar a todos los omeyas, menos a uno, los abasí. Ese uno es Abderramán I. Y Abderramán I, que es el nieto del califa, ¿qué hace? Pues lo que hace es que se va a buscar otro sitio para poder reconstruir el califato omeya de su familia frente a los abasí. Y entonces se ve a venir Al-Ándalus y va a crear el Emirato Independiente de Al-Ándalus y posteriormente el Califato. ¿Por qué cuento esto? Pues porque esa familia omeya, cuando llega a Al-Ándalus y hace el Emirato Independiente, tiene el reto de ser una gran corte a nivel internacional. Ellos lo que quieren es conquistar en un futuro todo el gran imperio que tenía el Califato. No lo van a conseguir, pero sí se van a independizar. Entonces van a querer tener una cultura propia, una cultura que ya Al-Ándalus no es una provincia de Oriente, sino que es un sitio que tiene que ser primero a nivel internacional. Y tiene que competir con sitios muy importantes. Los primeros, los abasí, que están en Oriente, el califato abasí, competir con el gran imperio bizantino y competir con el imperio carolingio de Carlomagno, que en el año 800 lo corona emperador. ¿Por qué cuento esto? Porque es muy importante. Es muy importante porque desde que Al-Ándalus se independiza, Al-Ándalus tiene que tener una personalidad, y tiene que tener creaciones propias y tiene que captar a intelectuales de Oriente. Y así va a venir Ziyad, que era un personaje muy importante porque va a venir de la corte de Oriente de los abasí, nada más y nada menos que de la corte de Harún al-Rashid, el califa de las 1001 noches, que después va a inspirar las 1001 noches. Va a venir por envidia de su maestro, Al-Ándalus, y se va a poner al servicio del califato de la corte cordobesa. Y va a introducir una serie de novedades. Y porque Al-Ándalus también va a desarrollar una forma propia que le van a dar una personalidad que lo diferencia de Oriente. Se van a hacer unos pactos muy interesantes de, por una parte, el califato omeya de Al-Ándalus con el imperio bizantino, y por otra parte, porque claro, los bizantinos tenían como enemigos a los abasí, que eran los que tenían en el mar cercano y en las zonas cercanas. Y por otra parte, Carlomagno tiene como enemigos a los omeyas de Al-Ándalus, que están hasta la Marca Superior y que están hasta los condados catalanes, la célebre romance de Roncesvalles y de todo eso, y sus enemigos son los omeyas de Al-Ándalus. Entonces, ¿con quién se va a liar? Pues con los abasí de Oriente. Y se van a intercambiar regalos. Se van a intercambiar regalos importantes. Harún al-Rashid, el califa abasí, le va a regalar a Carlomagno nada más y nada menos que un elefante. Y Carlomagno va a estar loco de contento con el elefante, lo va a sacar en las procesiones, va a estar en los manuscritos
de la época representado en las miniaturas, y ese elefante que le había regalado Harún al-Rashid, Carlomagno le va a corresponder con otros regalos y con esa alianza contra los omeyas. Por otra parte, los bizantinos van a tener embajadas en Al-Ándalus, y Al-Ándalus va a mandar también embajadas a Bizancio. Se van a intercambiar regalos, se van a intercambiar temas de protocolo de la corte. Por ejemplo, si vemos estos cofrecillos de marfil que son tan típicos del califato omeya de Al-Ándalus, pues esto está tomado de los cofres bizantinos. La iconografía es idéntica. Lo único que cambia es que los bizantinos en el centro ponen al emperador bizantino, con dos sirvientes, uno a cada lado, y en Al-Ándalus estos cofrecillos de marfil ponen en el centro a un tañedor de la ud, porque el ud se consideraba el rey de los instrumentos musicales. El ud sustituye al emperador bizantino. Los dos sirvientes son idénticos a los cofrecillos bizantinos. Los atributos que tienen los sirvientes son idénticos a los atributos que tienen los sirvientes de los cofrecillos bizantinos. La inscripción en árabe que está arriba es igual que la inscripción con caracteres cirílicos que tienen los cofrecillos bizantinos. Es decir, han tomado ese modelo iconográfico y han tomado muchos temas en el protocolo de la corte. Aquí la vemos también en esta arqueta, esta representación del músico aquí abajo, o en estas placas de marfil, que también eran muy típicas del mundo bizantino y que el mundo de Al-Ándalus va a incorporar en su iconografía. Van a inventar dos formas poético-musicales nuevas. Unas van a ser las muasajas y otras los ceros. Y la tercera las nubas. Vamos a ver qué son cada una de ellas. Las muasajas eran formas poético-musicales, es que se le atribuye su invención a Mukaddam ben Muafa el Cabrí, el tiro de cabra, a finales del siglo IX. Las muasajas son muy interesantes porque van a mezclar el árabe culto, el árabe literal, con la lengua romance que se hablaba en Al-Ándalus. En Al-Ándalus, pensemos que cuando en el 711 llegan los musulmanes, árabes son muy poquitos. La mayoría del ejército son norteafricanos, bereberes o amasí, y la población que hay aquí mayoritariamente pues son cristianos mozárabes, que se van a llamar mozárabes, que van a estar conviviendo con esas tropas que han llegado islámicas, pero que son una minoría frente a la población que aquí está, y que después en un proceso que se va a acentuar a partir del siglo IX se van a ir islamizando. Es una población autóctona que se va a ir islamizando con el paso del tiempo. Entonces la muasaja va a mezclar esos dos idiomas, el idioma del árabe culto y la lengua romance que se hablaba en Al-Ándalus, el castellano antiguo. Eso los filólogos lo han estudiado desde Ramón Menéndez Pidal hasta todos, Emilio García Gómez, una larga lista de autores, porque ahí están términos que son de ese castellano incipiente, de ese castellano antiguo que conservan las muasajas. Había muasajas que estaban en árabe clásico, oculto, y otras que estaban también en hebreo. Pero tenían esa jarcha o cantorcillo en la lengua romance, en el castellano antiguo. Lo que mostraba una sociedad plural. Las muasajas tuvieron mucho éxito fuera de Al-Ándalus. Llegaron hasta la India, llegaron a Egipto, llegaron a muchos sitios, porque en muchos lugares sucedía lo mismo. Había un árabe culto, que era el árabe del Corán, el árabe que se enseñaba en las madrasas, y después una lengua que se hablaba en la calle, que a veces era un árabe dialectal y otras veces era una lengua que no tenía nada que ver con el árabe. Pensemos en todo el mundo de África, del Atlas, de los tuareg, que hablan amasí o bereber, que es una lengua totalmente distinta al árabe. La posibilidad de hacer unos poemas que mezclaran un árabe culto, que se enseña, como digo, en las madrasas, el árabe del Corán, el árabe de la religión, con la lengua que hablaba la gente en la calle, que a veces no tenía nada que ver con el árabe, pues algo que va a tener un gran éxito. Otra forma poético-musical que va a tener mucho éxito van a ser los cejes.
Los cégeles son un trístico monorritmo con un cuarto verso de vuelta que da paso a un estribillo. Es una forma poético-musical que está emparentada con el villancico y con el virelé francés. Esta forma también no solo va a tener esa estructura de alternancia de solista y coro, sino que va a cambiar también la temática. La temática de la poesía árabe oriental, que era primero las famosas casidas, que el poeta contaba todos los elementos que eran característicos de la cultura árabe: el desierto, el camello, la palmera, el oasis. Pues el cégel lo que va a hacer es que va a tratar una temática popular: la calle, la fiesta, las cosas cómicas, los juglares, lo que pasaba en las distintas celebraciones, y va a ser una temática popular y también una lengua popular. Ya en vez de estar escrito en árabe culto, va a estar escrito en árabe dialectal. En Al-Ándalus se hablaba un árabe dialectal que difería bastante del árabe clásico del Corán. El árabe clásico del Corán tiene como el latín y como otras lenguas, tiene declinaciones. Las declinaciones de las palabras son complicadas para hablarlas así, a no ser que se tenga una cultura muy elevada. Entonces, las lenguas dialectales del árabe lo que hacen es que simplifican, sustituyen las declinaciones por meter también elementos que lo hacen, igual que el castellano o el francés o otras lenguas, introdujeron esas partículas que permiten sustituir la declinación. La declinación del genitivo, pues se pone de fulano o de tal y sustituye la de a la terminación de la declinación. Pues en el árabe dialectal pasa lo mismo. Hay una serie de sustituciones, de cambios fonéticos y de transformaciones. Y el cégel va a tener esa lengua popular también que se hablaba, esa lengua dialectal. Vamos a tener las muasajas, vamos a tener el cégel y vamos a tener las nubas. Las nubas van a ser una estructura de larga duración que tiene un preludio que funciona a modo de obertura, como en la ópera, que reúne los distintos elementos que después los distintos temas que después va a desarrollar la nuba. Los temas tanto vocales como instrumentales. Ese preludio después continúa unos ciclos vocales e instrumentales, unos interludios que van configurando la nuba. Había distintas nubas, se conservan repertorios de nubas en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Libia, mientras que el repertorio de muasajas son más extensos. Aparte de estos países, también se conservan repertorios de muasajas muy importantes en Egipto, en Siria, en Líbano. Incluso compositores del siglo XIX y compositores contemporáneos siguen componiendo muasajas hoy en día. Y ellos saben, en el mundo árabe, que la muasaja era un invento de Al-Ándalus. Y la siguen componiendo, muasajas actuales. Decir que, por ejemplo, en Egipto, en el Conservatorio Superior de Egipto, para tener el título de cantante profesional, una de las cosas que tienen que tener en el repertorio es precisamente una muasaja, por la complejidad rítmica que tenía y por que mantienen esa tradición y saben perfectamente, como digo, que esas muasajas procedían de Al-Ándalus. Yo voy a ir pasando también una serie de instrumentos porque ahora que estamos con lo virtual todo, pues también a veces tocar las cosas es interesante y se quedan más grabadas y mejor que si solo se ven en una diapositiva. Entonces voy a ir pasando algunos instrumentos. He traído unos pequeñitos porque son más fáciles de transportar que los grandes. Mirad, esto es un rabat garnati. El rabat garnati es un instrumento de cuerda frotada. Veis que tiene una serie de trabajos de taracea, tiene dos cuerdas y se llama garnati. Este es de Tlemcen, de Argelia, porque tiene esta forma de 8 que permite el paso del arco con mayor facilidad, mientras que los rabats magrebín de Marruecos son rectos, son de forma piramidal, no tienen esta estructura. Entonces os lo paso para que lo cojáis y lo paséis. Entonces, ese rabat era un instrumento que se utilizaba en la música cortesana y habitualmente era así pasarlo. El director del grupo el que tocaba ese instrumento.
Aquí ya pasa otro rabat, pero este es de la cultura popular. Este es un rabat bereber o amasí, que es como ahora se dice, porque bereber tiene una connotación peyorativa de bárbaro, y entonces lo digo para que se entienda, pero hoy en día se prefiere el término amasí, que es más correcto que el término bereber. Entonces, este es un instrumento amasí y es interesante porque, veis, tiene la terminación de un caballo. Esto también, muy parecido a esto, es un cucharón que utilizan para hacer la sopa, después le ponen una piel y una cuerda o dos cuerdas y hacen un instrumento de cuerda frotada. Un instrumento de cuerda frotada que además, a diferencia del violín o de los instrumentos occidentales, no se toca pulsando contra el mástil, sino simplemente pulsando lateralmente la cuerda. Es una forma de tocar estos instrumentos que es simplemente pulsar lateralmente la cuerda, pero no llegar a tocar el mástil. Toca Renato, toca un poco. Bueno, es que yo no soy especialista en esto, pero después pondré ejemplos. También la danza acompañaba a la música en Al-Ándalus, entonces las bailarinas tenían estos tipos de platillos que también lo hacían sonar mientras bailaban, o estas cintas de cascabeles que se ponían tanto en la cintura como en los tobillos. Repasando. Ya habéis ido pasando por aquí y lo habéis pasando así por los distintos sitios. Tenemos ya tres formas musicales: Moasaca, Tejeles y Nuba. El reino nazarí de Granada va a conservar esos repertorios. Pensemos que en el reino nazarí de Granada va a haber grandes poetas que van a decorar la Alhambra y que también van a hacer poemas que van a ser cantados y que se conservan en los repertorios norteafricanos. Esos poemas se consideraban que eran poemas anónimos en los cancioneros de las nubas del norte de África. Y sin embargo, ahora hay una investigación actual, tanto de la Real Academia de la Lengua de Marruecos como de investigadores españoles, como en el caso de Manuela Cortés, que están investigando esos fragmentos de poemas que están en las nubes, a qué poetas corresponden. Estudiándolo con los divanes de los poetas andalusíes, pues han visto que muchos de esos poemas son fragmentos de otros poemas de autores de Al-Ándalus y de autores del reino nazarí de Granada. Por ejemplo, de Ibn al-Khatib hay moasaja y hay poemas que se cantan en las nubes norteafricanas de tradición andalusí, de tradición de los moriscos. Y eso también es muy interesante. Pensar que aquí esos poetas que decoraron la Alhambra, Inyaya, Ibn al-Khatib, Ibn Zanrad, van a ser importantes y van a tener fragmentos poéticos que van a incorporar esa música. La música que existía aquí era también diversa. Pensar que por una parte estaba la música que se hacía en la corte, la música cortesana de Al-Ándalus y del reino nazarí de Granada. Por otra parte estaba la música amasí o bereber, que era la que hacían precisamente esas poblaciones de África, que eran el grueso del ejército y que habían mandado a las zonas peores, las zonas más inhóspitas de Al-Ándalus o menos productivas, donde habían mandado a esos amasí. En la Alpujarra, en la serranía de Ronda, en los montes de Málaga, en muchos sitios montañosos, era donde estaban afincados esos amasí. Y esos amasí tenían su propia música y su propia lengua, que no era el árabe. Cuando Tariq llega a Al-Ándalus en 711, el discurso que hacen ante sus tropas no es un discurso en árabe, es un discurso en amasí, porque sus tropas y él mismo eran amasí. Entonces lo hace así. Tenían su música que era distinta, una música con un fuerte carácter de percusión, de un tipo de danza muy especial. De esa música amasí también es esta gaita o este instrumento aerófono de lengüeta simple, como el clarinete. En la propia caña tiene hecha la lengüeta y tiene estas dos cañas que hacen que se pueda hacer una melodía y una nota pedal o una nota que acompaña a esa melodía. O esta flauta que se llama nai,
y que también es muy típica de la música andalusí. Esta flauta que se hace con una caña, también había otras más grandes que se utilizaban en la música sufí, que es la música religiosa, la música pues, que hacían también las cofradías sufí, que eran místicas y que pretendían mediante la música y la danza el acercamiento a Alá. Como os digo, esta flauta también es muy típica. Se toca biselando con los labios para que una parte del aire entre dentro y otra afuera y suene. Algunos tañedores de esta flauta del nai incluso se parten un diente para hacerse ese bisel con el diente y tocar esta flauta. De esa música, que como digo era variada, también estaba la música de las cofradías Akenagua. Los Akenagua venían del Sudán, pero se extendieron mucho por todo el norte de África y por Al-Ándalus. Ellos tenían también una cofradía sufí, y tenían una música con percusión y con estos grandes crótalos. Casi nada. Como esto, es lo que pesa. Espérate, no quiero tocar. No te voy a pillar la mano. Si me pillo la mano y agárrate que esto pesa mucho. Madre mía. El dedo, pásalo por aquí, el otro, la mano por aquí. Ah, sí. No, por aquí. Por ahí. Pero, con lo que pesa. Bueno, pues con eso bailan y cantan. Y también era importante ese tipo de música. Y por aquí otros, porque son iguales. El Reino Nazarí de Granada mantenía esas tradiciones y esa música. ¿Qué sucede? Que a partir de la conquista de Granada, 1492, que a partir de la conquista va a haber una gran riqueza de fuentes escritas. ¿Por qué? Pues porque los reyes católicos y después Carlos V y Felipe II tienen que legislar las costumbres y también la música de las mujeres. Entonces nos vamos a enterar de muchas cosas que tenía el Reino Nazarí de Granada gracias a esos documentos que se hacen a partir de la conquista, porque hablan de la música de los moriscos. Tenemos aquí uno que, si alguien se anima a leerlo. Hoy le llevo la gafa. Bueno, alguien que se anima a leerlo. Reinando. Documento Archivo General de Simancas, Registro Universidad, Registro General de SEM, 11 de febrero de 1492. El texto más o menos, don Fernando y doña Isabel, por favor, tienen bien en merced a vos, allá Fisali, en nuestra merced y voluntad, que ahora de aquí adelante, para que en toda vuestra vida seade alcaide de las juglares de la ciudad de Granada, llevadas los derechos y salarios del dicho oficio y pertenecientes, según que acostumbren llevar los alcaides que fueron de los reyes moros pasados. Que por esta nuestra carta mandamos al príncipe don Juan. Estoy inventando más que... Bueno, creo que está muy bien, gracias. Voy a resumir lo que dice este documento. Esta es una carta que hacen los reyes católicos haciendo un nombramiento muy importante, porque nombran al alcaide de la música.
y dicen de juglaras y juglares, en femenino y en masculino. Parece que están hablando como ahora se lleva con el lenguaje de género inclusivo. ¿Por qué? Y en este documento dice 3 veces juglaras y juglares, es decir, no una vez, sino 3. ¿Por qué? Pues porque le llamaba la atención de que había mujeres que eran juglaras en la música de los moriscos. Entonces, por eso la citan, para destacar que hay mujeres que están bailando y tocando en la música de los moriscos. Y dicen que este alcaide es porque era una tradición del reino nazarí de Granada, dicen, según costumbre de los reyes moros. Entonces, nombran un alcaide de la música. ¿Pero a qué se dedicaba este alcaide? Pues vamos a ver este documento, un pequeño fragmentito. ¿Alguien se anima? ¿Tú te animas? Está en castellano antiguo, entonces entender que se lea con dificultad porque ahí lo he transcrito, pero claro, es un castellano antiguo, entonces tiene términos que no son los de hoy en día. Archivo del Ayuntamiento de Granada. Libro de Cabildo desde 1516 hasta 1518. Este día, los jurados que estaban presentes presentaron 2 escritos de requerimiento a dichos señores, el tenor de los cuales son estos que siguen. Escribano presente, da por testimonio a nosotros los jurados de esta ciudad que presentes somos, como en guarda y conservación de las dichas libertades, franqueza de esta ciudad y privilegios de ella. Pedimos, requerimos a la justicia 24 que presentes son, que, visto lo pedido por este requerimiento, lo provean conforme a justicia, y contando el caso decimos que a nuestra noticia es venido, como en tiempo de moros había en esta ciudad, como en sus alpuzagas el reino, un derecho morisco que se llamaba Tarcón, el cual dicho derecho se llevaba por razón de las zambras, boda, desposorios que se hacían en esta ciudad. Sus alpuzagas el reino en tiempos que nuestro Señor hubo por bien de dar gracias a los dichos moros que se convirtieron a su santa fe católica por mano del reverendísimo señor cardenal. El rey y la reina, nuestros señores, que en gloria están, usando con ellos como verdaderos cristianos, le hicieron merced de les mandar quitar todos los derechos moriscos que no se usan ni llevan. Fue vuelto el dicho derecho Tarcón, que por razón de las dichas zambras, bodas y desposorios se llevaban en tiempo de los dichos moros, y asimismo se lleva ahora siendo cristianos, el cual derecho se lleva por información del dicho Fisteli, fecha a sus altezas, careciendo de verdadera relación, porque va fuera de término de toda razón. Lo uno, porque es contra la libertad de esta ciudad, en franqueza de ella, y lo otro, contra la primera merced de sus altezas, y lo otro, porque si haberlas dicho zambra en cosa lícita y provechosa, porque se allega en ellas para rescate de cultivos y para otras buenas obras, no parece ser cosa justa de esto que haya quien tenga derechos, sino que todo sea para el buen fin para que se hace. Es si no es cosa lícita y provechosa que haya las dichas zambras y de ellas algunas inconvenientes se recreen de aquel ayuntamiento de gente. Menos parece cosa justa que haya quien la favorezca para conservar su propio derecho e interés. En las bodas y desposorios que se requiere el santo matrimonio, cosa justa es que haya todo placer y regocijo que uno quisiere, pero que de esto haya de pagar derechos. Cosa es que vuestra señoría debe mucho mirar y remediar de manera que este censo, el tributo, sea quitado de esta ciudad,
de su reino cesen los agravios en estos casos recibidos. Para el remedio de todos los susodichos, la conciencia de vuestra señoría encargamos, si así parezca, y que es cosa necesaria, que haya quien de esto dé licencia, queda poquino, para estas dichas námbaras, boda y desposorio. Mande vuestra señoría que la justicia, el diputado sin interés alguno y no habiendo sea como y cuando se deba dar. He así leído el dicho decreto. Los dichos señores respondieron a él, dijeron que se notifique a Hernando Morales el Fisteli, que muestre a la CIBAD la merced que tiene por donde lleva el dicho derecho. Muchas gracias. Bueno, este documento es muy importante porque fijaros que la comunidad morisca dice que como ya no está el reino Nazarí de Granada, pues que quiten el cargo de alcaide de la música y el impuesto que llevaba para el Estado. Llevaba un impuesto que se llamaba Tarcón. Era como la Sociedad General de Autores, pero así y cobraban por la música que se hacía. Es muy importante porque dice la zambra, aparece el término zambra. Zambra que tenían los moriscos, las zambras de los moriscos, es decir, que algo que después va a ser muy típico del flamenco granadino, el vino zambra, lo tenemos ya en documentos de 1492. Y la zambra, ¿cuándo se hacían las zambras? Se hacían las zambras y las leilas, que las leilas es por la noche, se hacían en las bodas, en los desposorios y en las fiestas. Entonces nos está diciendo que hay música en las bodas y por las noches en las leilas y que eso se llama zambra, zambras de los moriscos. Entonces, evidentemente las zambras después que se hacen a finales del 19 en el Sacro Monte son distintas de las que hacen los moriscos, pero el término sí es el mismo, zambra, los moriscos, zambra, los gitanos de Granada. Este impuesto y este cargo, en otros documentos que están en la catedral, que están en el archivo de los Córdobas, que están en el archivo de Simancas, se puede seguir todo el proceso de qué pasa. ¿Qué deciden los reyes? Pues los reyes dicen, bueno, ya que hemos nombrado a Yaya Fisteli, que pasa cuando se convierte al cristianismo, a Fernando Morales el Fisteli, ya que lo hemos nombrado alcaide de la música, de los juglares y los juglares, pues no se lo vamos a quitar. Que siga siendo alcaide mientras viva y que cuando muera, pues ya no nombremos a nadie alcaide de la música y así quitamos también el impuesto Tarcón que se cobraba a la comunidad morisca. Eso es lo que decide y está documentado. Bueno, ahí os pongo también esta imagen que es interesante porque es un dibujo que se hizo sobre las casitas del Partal. Las casitas del Partal en Alhambra, que están al lado del Partal, pues tienen una serie de dibujos que están muy deteriorados, pero que son muy interesantes. Interesantes porque si os fijáis, aquí está el ejército nazarí, pero aquí está el ejército amasí, el ejército bereber, la parte del ejército que era bereber. Y aquí abajo, aquí hay una escena también de ganadería, y aquí abajo hay una escena de música. Está tocando un ud, un pandero en esta parte baja. Y es interesante, porque son muy poco conocidas. Esta es una pintura que hizo Isidoro Marín sobre esas casitas del Partal, y aquí veis la tañedora del pandero y del laúd. Aquí tenéis la flauta que os he pasado de un palacio de Murcia donde está esta tañedora de flauta. Bueno, vamos a seguir. Como os digo, hay todas estas ordenanzas que son muy interesantes. Hay también un documento que yo quería que viéramos, porque las zambras que los moriscos le hacen
a Carlos V. Perdonad un segundo. Es que quiero pasarlo para que no sea muy largo. Bueno, vamos a ver también esto que es interesante. ¿Dónde participaban los moriscos con sus zambras? Este es un documento muy pequeñito. Alguien que se anime. ¿Te anima? Documento 6. Archivo del Ayuntamiento de Baza. Registro de Cabildo. 31 de diciembre de 1495. Comenzó en domingo 12 de octubre de 1493. El miércoles 31 de diciembre de 95 años, 1495. Este día se juntaron en Cabildo los señores Andrés de Torres, alcalde ordinario, y Luis Bocanegra, y Sebastián Sánchez, y Juan Carrillo, y Alonso Doña, y Rodrigo Noverol, y Rodrigo Bayo, y Juan Ortega, regidores, y Álvaro de Montoya, jurado. Los dichos señores acordaron y mandaron que porque en servicio de nuestro Señor, que de aquí en adelante todas las fiestas del Corpus Christi de cada año hayan de venir todos los ministriles de los lugares de la tierra de esta ciudad de Baza, para celebrar y honrar la fiesta, y esto se haga saber al alguacil de campo para que 15 días antes de la fiesta se lo haga saber para que lo pongan en obra, so pena de 600 maravedís al dicho alguacil si no lo hiciera saber, y a cada uno de los dichos oficiales y ministriles de 300 maravedís. Bueno, y veis cómo participaban los moriscos y las zambras de los moriscos en las celebraciones del Corpus Christi y en distintas fiestas, tanto en Baza como en la Alpujarra, como en la Olla de Málaga, como en muchos sitios, que está documentado en los archivos. Esto es antes de cumplir la capitulación, entiendo, ¿no? Bueno, cuando todavía no se conoce. Claro, Más bien la capitulación se acaba. Eso lo veremos antes. Eso lo veremos. Eso lo veremos. A Carlos V le hacen zambra a los moriscos y a algunos de las vecinas. Cuando quieras, Lupe. Documento 19. El doctor Johannes Lanz, acompañante del conde Federico de Palatinado, que estuvo en Granada en julio de 1526, 14 días, durante la estancia de Carlos V, describe así las zambras. Bailaron a la manera de un país al son de laúdes y tambores, tocados por mujeres que tendrían unos 50 años y una de aproximadamente 40 años. Acompañó con un cante de voz desagradable y tronco haciendo palmas con alegría. En el último día de su residencia en Granada, el emperador llevó a mi noble señor a los jardines de la Alhambra para que viera la dama echó por las moriscas, todos alojados con excelentes perlas y otras piedras preciosas en orejas, frente y brazos, vestidos de manera parecida a los diáconos en la celebración de la misa. Muchas gracias. ¿Veis cómo describen las zambras que le hacían en los jardines de la Alhambra a Carlos V? Hay otro documento que también describe estas zambras que le hacen a Carlos V, y que cuando viene un embajador o viene alguna persona de fuera, pues le hacen esas zambras, porque sabéis que Carlos V, pues en 1526 se casa con Isabel de Portugal en el Real Alcázar de Sevilla y se viene a la Alhambra y está 6 meses de luna de miel en la Alhambra. Proyecta hacer un palacio y tal, que no va a haber nunca, pero que bueno, que tiene esa idea de poner la capital del imperio en Granada, que después no se hace. El arzobispo
quiere prohibir la zambra. Y entonces hay otros documentos que explican por qué quiere prohibir la zambra. Quiere prohibir la zambra porque ya la convivencia está empezando a desquebrajarse, y entonces dice que en las zambras, como cantan en árabe, pues dicen cosas en contra de la religión, en contra del imperio, y que además los esclavos ardíes hacen unas danzas que son muy provocativas y que son escándalos para los cristianos. Entonces, ¿qué hay que suprimir? Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, intercede a favor de las zambras. Y en este documento que se conserva en la Catedral de Granada, Mateo Animalero, intercede por la zambra de los moriscos. Archivo de la Iglesia Catedral de Granada, Reales Cédulas, libro segundo, duplicado, folio de 1500. La reina, muy reverendo en Cristo, Padre Arzobispo de Granada, del nuestro consejo, sabed que me ha sido hecha relación que la congregación que por vuestro mandado en esa ciudad se tuvo el año pasado, de 1526, se mandó que no se hicieran ceremonias de moros en las zambras que solían hacer en la boda de los nuevamente convertidos a nuestra santa fe católica en ese reino, y que desde en adelante las nuestras justicias de él han dado licencia para que se hagan las dichas zambras, con tanto que no hubiese en ellas las dichas ceremonias, y que ahora vos las habéis hecho quitar del todo, por manera que de poco acá no se hacen de que los dichos convertidos que tienen mucho de condeno, diciendo que no siendo en ella ninguna ceremonia morisca ni otra cosa ninguna que sea contra nuestra santa fe, no se deberían prohibir, pues es para regocijar y solemnizar la fiesta de los matrimonios, como se permiten que se hagan semejante actos con otros instrumentos en nuestros reinos. Y como quiero ser informada de lo susodicho, como pasa, yo os ruego que con toda diligencia os informéis y sepáis qué es lo que fue mandado en la dicha congregación sobre las dichas zambras. Y si en ellas mandaros que no se hiciesen, cómo y por qué razón se las consistieron después. Y si de allí dieron lugar a que las hiciesen con algunas condiciones, y aquellas se guardaban. ¿Por qué razón se las quitáis ahora y qué causas son las que os han movido a vedarlas enteramente? Y si se podría dar alguna buena orden para que, guardándose e enmendándose las condiciones que están puestas y acrecentando otras que parecieran inconvenientes para el efecto, se pudiesen hacer las dichas zambras sin perjuicio de nuestra fe y sin que en ellas interviniese ninguna ceremonia morisca. Y si conviene que no se hagan por ninguna vía por algunos justos respectos iguales son y de todo lo demás que os pareciere. Debo ser informada acerca de esto y me enviéis muy plenaria razón de ello con vuestro parecer de lo que se debería proveer para que yo lo mande todo ver y proveer sobre ello lo que más convenga al servicio de nuestro Señor y nuestro. Fecha en Madrid a 20 días del mes de junio de 1530 años, yo la reina, por mandado de su majestad Juan Martín. Muchas gracias. Isabel le da un cierto tirón de oreja al arzobispo de Granada. Le dice que por qué las prohíbe y que si son tan malas, ¿por qué no las prohibió antes? Y que dé las razones y que dé las explicaciones. Y después en otra carta, que como vamos rápido, no podemos ver todos los documentos, le dice que se respete lo que hizo Carlos V cuando estuvo en Granada. Es decir, que le hicieron zambras y que respete las zambras. Pero claro, el tiempo va pasando y la convivencia se va deteriorando cada vez más. Vamos a ver este otro documento. ¿Alguien que se anime? ¿Alguien que se anime? No hay alguno, este es pequeñito. Elodia. La convivencia se ha deteriorado. Entonces ahora Elodia Campra se va a ir al archivo de la Alhambra y nos va a leer lo que dice en ese archivo. Lope Caluca y su hijo, Sebastián Caluca, vecino de Pataura, los bienes que fueron secretados por de Lope de Caluca y su hermano Sebastián, vecino de Pataura, que se pasaron allende en 25-26 de abril, los cuales fueron secretados por Juan González Castrejón, capital
capitán de Motril, bienes muebles de los dichos Lope Caluca y Sebastián Caluca, un laúd morisco viejo quebrado. Almoneda de los bienes muebles que Hernando Azara, depositario, entregó, que fueron secretados por de los Calucas. En el dicho lugar, el dicho día, a 6 del mismo mes de año. Yo, el dicho escribano, notifiqué a Hernando Azara, vecino del dicho lugar, que luego traiga los bienes muebles que en él están depositados, que fueron secretados por de Lope y Sebastián Caluca, a la plaza de este lugar para venderlos en pública moneda, el cual los entregó en la dicha plaza, siendo testigos Jerónimo García, Domingo Sánchez, vecinos del dicho lugar y estantes en él, y en fe de ellos firmé de mi nombre, Pedro de Hanover, escribano, almoneda de los bienes muebles, un laúd viejo y quebrado, se remató en Jerónimo García, vecino de Órgiva, en un real, será, al que pago luego. Este documento es importante porque ya estamos en 1563. En 1563, ¿qué nos dice este documento? Que los moriscos se han ido al oriente, es decir, que se han ido al norte de África, se han tenido que ir de su tierra. Se han ido y sus bienes se han vendido en pública subasta. Entonces venden la casa, venden los huertos, venden los árboles frutales, venden los muebles, y entre esos muebles hay algunos que son instrumentos musicales, como este laúd o como otros documentos que también están en el archivo de la Alhambra, de unos atabales y de otro tipo de instrumentos que se venden en pública subasta porque se han tenido que ir. Es decir, ya la convivencia está muy deteriorada. Vamos a ver en 1560 lo que pasa, porque ya intervino la Inquisición. El documento 15, en 1560, en la visita inquisitorial del licenciado González a la tierra de Málaga, gustó severamente a 2 alcaldes y 2 regidores de Tolosa por permitir zambra y a un vecino de Casadabonela por haber hecho muchas noches leilas a la boda de su hija. Francisco Ataifort, por se haber hallado en zambra y trabajando en días de fiesta. Misa y 4 ducados, ojo, las leilas las castigan los inquisidores y así lo manda la instrucción que se les dio de los capítulos sacados de la congregación de la Capilla Real, y se les toman los instrumentos, y hay muchos en esta Inquisición, aunque la congregación de Toledo, 1539, manda que no se castiguen las zambras, sino contaren o tañeren cosas en loor y aplauso de Mahoma, porque como las hacen de noche y a solas, se tiene entendido que las tañen y cantan, y siempre que hay zambras de noche, hay leilas. 122, Alonso Juárez, por haberse hecho leila en su casa para cierta boda, misa y 1000 maravedí, no constatando haber cantado cosas a Mahoma. Se penitencian las leilas porque se hacen de noche, y si constara haber cantado cosas a Mahoma fuera de Granada. Se diferencian las zambras en honor de Mahoma, que son penadas, de las que no lo son, y las leilas, que por ser de noche son siempre penadas. Ahora ya, ¿cómo está la situación? Ya las leilas, por simplemente ser de noche, son penadas, y son penadas con cantidades muy fuertes. Es decir, que 1000 maravedíes en la época eran un dineral, y ya tienen unos castigos muy fuertes. En 1566 ya estamos en la etapa de Felipe II, y ya la cosa está realmente fea. Se hace un edicto en la Villa de Madrid que prohíbe
todas las costumbres de los moriscos. Prohíbe su forma de vestir, de peinarse, del velo, la carnicería musulmana, todas las costumbres, la lengua, todo se prohíbe. Ensayar la música, se prohíbe la música. Y como habéis visto en la etapa anterior que estaba la polémica, bueno, las zambras que son en honor a Mahoma y las que no, y las que sí, y las que tal, pues ya este documento, para no tener dudas, dice, las zambras se prohíben, sean como sean en honor a Mahoma o no, o como sea, se prohíbe. Los instrumentos musicales se prohíbe todo. A partir de ahí, Francisco Núñez Muley, que es el representante de la comunidad morisca, va a hacer un escrito a Felipe II diciendo que, bueno, que son costumbres, igual que en otras regiones de España, que prohibirlas va a generar mucho descontento y malestar y que reconsidere todas esas prohibiciones. No lo consideran, se publican en la Chancillería, se ponen en práctica y eso suscita la rebelión de los moriscos en el Albaicín y después en la Alpujarra. Rebelión que toma gran fuerza y que no hay forma de acabar con esa rebelión. Entonces tienen que traer a la élite del ejército de la época, que eran los tercios de Flandes. Entonces vienen los tercios de Flandes, que eran, pues como ahora son los marines norteamericanos, eran... ahora traen a la región. Efectivamente. Y entonces llegan los tercios de Flandes y consiguen aplacar la rebelión de la Alpujarra. Posteriormente, ya de 1609 a 1613, los moriscos van a ser expulsados de España completamente. Y va a haber un acontecimiento muy interesante, es que parte de esos moriscos de la Alpujarra, con Yuder Pachá a la cabeza, van a hacer un plan que van a llevar a Marruecos de hacer una alianza entre Marruecos e Inglaterra para conseguir el oro de las minas del Sudán. Con ese dinero hacer una flota que pudiera conquistar al Andaluz y hacerle una pinza desde el sur y del norte al Imperio Español. Eso no lo va a conseguir Yuder Pachá, pero sí va a conseguir controlar la curva del Níger, que era la ruta del oro del Sudán. Y ahí va a hacer una especie de gobernador semi-independiente del monarca norteafricano y una cultura andalusí que se va a reforzar y que ya existía con anterioridad en el siglo XIV, con Al-Sahili, un gran poeta e intelectual del Reino de Granada que había ido también a la zona de Tombuctú, había participado en la mezquita, en la construcción de la mezquita de Tombuctú y de otras zonas. Y ahí en el corazón de África va a haber también una cultura andalusí. Aquí veis en esta diapositiva de la Sala de los Reyes de la Alhambra, veis unas escenas de caza. Y para ahuyentar a las aves, pues vemos que hay una figura que está tocando un cuerno y otra que está tocando, esta que está tocando un cuerno y esta otra que está tocando un pandero para que las aves pues comiencen el vuelo y poderlas cazar. Son representaciones que hay en la Alhambra. Esta es la botella de los músicos que está en el Museo Arqueológico de Córdoba, donde está tocando un aerófono similar al que os he pasado yo para que veáis. Esta es una escena de danza en una placa de marfil que está en el Metropolitan de Nueva York y que procede de Al-Ándalus. Veis aquí la escena de danza en el centro. Y bueno, escena de la iconografía, también aquí este ud o laúd y este aerófono, también como el que yo he pasado, que tiene dos tubos, dos cañas, para hacer una nota bordón. El capitel de los 4 músicos, que está en el Museo de Córdoba, y que en una época de mayor rigor religioso, en la época almohade, pues fueron decapitados, ¿veis? Que están sin la cabeza, y están los tañedores de ud en cada uno de los lados de este capitel. Esta tañedora de ud, que es muy bonita, de la zona levantina, o esta otra, que es de procedencia egipcia, que está en el Museo de la Alhambra. Tenemos también que la cultura cristiana reflejó los instrumentos musicales de Al-Ándalus. En este caso son los beatos que se hacían para explicar el Apocalipsis y que los mozárabes en monasterios que existían en el norte de España, como el de Tabara, pues representaban estas darbucas, que es un instrumento de percusión y esas platillas de la música de Al-Ándalus.
Pensemos que estamos hablando de unos monasterios que en el siglo IX y X eran dúplices, es decir, eran monasterios de monjes y monjas que convivían en el mismo monasterio. Aquí tenemos esta almohada de la reina Berenguera, donde también hay una tañedora del aduf o adufe, de este pandero, o las cantigas de Alfonso X el Sabio, con estos alnafis o añafiles, que son estas trompetas rectas que se utilizaban también y que están representadas en la iconografía de Al-Ándalus. Vemos también aquí rabeles que proceden del Rabat andalusí y otros instrumentos que feud o esta representación de un juglar musulmán y otro cristiano, porque Alfonso X el Sabio puso su corte en el Real Alcázar de Sevilla y tenía 13 juglares musulmanes y 12 cristianos. Y Pedro I el Cruel tuvo muchísima relación con Muhammad V, que fue el sultán que hizo el Patio de los Leones, que hizo el Palacio del Jardín Feliz, que se llama popularmente de los Leones, y que tuvo una relación muy intensa con Pedro I. De hecho, Pedro I le ayudó a recuperar el sultanato cuando se lo quitó su hermanastra. Aquí tenemos una representación de la música de los moriscos que se hizo ya a partir de la conquista. Y aquí os voy a pasar algunos instrumentos musicales también de la cultura andalusí. Y os quería poner algún ejemplo musical para que veáis también, por ejemplo, este, de música andalusí, Abdelsalah Chikara era profesor del Conservatorio de Tánger y también hizo muchas cosas de fusión con el flamenco. Hizo cosas con el lebrijano, hizo cosas con Pepe Heredia, pensamos en Macama Honda, que era esa boda entre musulmanes y cristianos, donde mezclaba la música andalusí con el flamenco, que fue un espectáculo importante. Voy a poner algunos pequeños fragmentos para que veáis, porque creo que es interesante. Os voy a poner este. Os voy a poner también un ejemplo de música amasí. Esta es música amasí.
Veis la importancia de la percusión. Y ahora os quiero, para que veáis, porque esa percusión también, así, se mantiene en algunas manifestaciones andaluzas transformadas, pero por ejemplo, pensemos en esta tambomba de Jerez. La tambomba es un instrumento de fusión africano que trajeron los esclavos negros, tanto al Andaluz como después de la conquista, y que se extendió por Europa y Panamá. O esta percusión de estas sevillanas corraleras. O estos verdiales de los montes de Málaga. Los platillos, el violín. Evidentemente no es lo mismo, pero simplemente comparten género. También la zambra granadina, que como digo se forma en las finales del siglo XIX, pues ha habido personas que han trabajado mucho en su recuperación. Curro Albercín, Manolo Lorente, también Estrella Morente recuperó los instrumentos de pulso y púa, que son una evolución de los instrumentos de Andalucía, de la zambra. Y bueno, decir que no solo, para terminar ya, un pequeño fragmento, que no solo es pasado o es una música que se conserva como música antigua, por grupos de música antigua, sino que también se hacen fusiones con la música pop, con la música actual. Es el caso de Shakira o de Rosalía. Voy a poner un pequeño fragmento de Shakira porque un amigo también músico que hace música andalusí, hace música amasí, Sujail Servín. Pues tenemos ahí, que está con nosotros. Claro, tenemos ahí, que está con nosotros. Pues hizo esta interpretación en Madrid, que fue muy interesante también, de esa fusión con las músicas más actuales.
Muchas gracias a todos por vuestra presencia en esta tarde fría de diciembre. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, algo que hacer, pues estamos a vuestra disposición. Gracias. Antes he hablado de algo que me ha hecho recordar la aventura de Josep Pachá, los moriscos granadinos que después de ser expulsados llegaron hasta Cuba en Níger. ¿Tú sabes? ¿Fuiste allí? Claro, eso me ha recordado en el año 84, que tú estabas hablando de Diario de Granada. Vengo como para pasar el Diario de Granada. Estuvimos aquí con el apoyo de la Universidad de Granada, la primera vez que la Universidad de Granada se embarcaba en un proyecto de investigación. Tú sabes, aquellos moriscos consideraban que eran marroquíes. Nosotros fuimos allí a hablar con ellos y demostramos que eran granadinos como nosotros, ¿no? Bueno, manes, pero como nosotros. Habían nacido aquí. Y allí descubrimos el Instituto Melba de Tombuctú y descubrimos buena parte de la memoria escrita de Al-Ándalus. Fue lo más impresionante que nos pasó, ¿no? 37 días en el desierto para llegar allí. Y un apoyo importante de la Universidad de Granada, que hay que celebrarlo porque fue valiente la universidad para apoyarnos en aquella aventura. Pues yo fíjate, Amador Díaz García fue profesor mío de árabe y cuando fue a ese viaje, pues el cassette que llevaba se lo dejé yo. Claro. Lo grabó canciones de allí y con mi hermana Azucena hicimos la transcripción, un artículo de la música de la curva de Lija de Tombuctú. Luego como Manolo Villarraso también. Como Manolo Villarraso, sí. Fue una aventura. Y fue muy importante y el libro que editó la universidad claro, de ese viaje. me lo he Muy recordado. importante. Sí. Mire, y otra cuestión, solo ya para no abusar. Entiendo que los moriscos expulsaron de Granada, bueno, andaluz de Granada, se llevaron la música andalusí al norte de Marruecos, Túnez, y que los moriscos que lograron quedarse aquí, camuflados, escondidos, se cambiaron el nombre, se hicieron cristianos, en fin, evolucionaron hasta el flamenco, ¿no? De la música de Sí, el flamenco tiene varias fuentes de donde bebe, ¿no? Podemos decir. Entonces, una sí que es la música andaluza, porque se sabe que esos moriscos que se quedaron aquí camuflados se mezclaron con los gitanos, tanto en Triana como en otros sitios. Otros incluso se fueron a Hispanoamérica también. Y claro, hay un sustrato que sí. Después es verdad que el flamenco
pues bebe de muchas cosas, bebe también de la música de los esclavos negros, bebe de la música de los cantes que se llaman ahora de ida y vuelta de Hispanoamérica también, que llevaron allí los esclavos negros, los mulatos, en fin, que bebe de muchos sitios, pero uno de ellos pues sí que es esa tradición que impregnó también el folclore de Andalucía. De hecho, cuando venían los viajeros románticos, esos cantes populares lo identificaban como cantes orientales, como cantes. El propio Manuel de Falla, en el discurso que hace sobre el cante fondo, habla de eso, el Glinka también, es decir, que hay mucha identificación de algo que se había transformado, pero que sí que tenía origen. Es como, yo muchas veces digo que es como el bisnieto y el principal. Hay genes comunes, hay genes también, y transformaciones que son evidentes. No podemos decir que el bisabuelo es idéntico al bisnieto, no. Cada uno tiene su personalidad y su forma propia y se ha desarrollado de una manera y son distintas, pero hay genes comunes. Entonces, con la música andalusí, el flamenco, tiene algunos genes, como con la música general del Mediterráneo también, y con la música africana, pues también lo tiene, y con las percusiones amasí, yo creo que también hay elementos que tienen ese hilo conductor, aunque son pues, realidades que con el paso del tiempo, lógicamente, se transforman, deben de distintos sitios y tienen su propia personalidad. Una pregunta más. No, al hilo de las palabras de la Torquera y ese hermanamiento entre Granada y Timbuktu de la curva del Níger, pues me he acordado, Reinaldo, de ese hermanamiento que estuve yo con Tlemcen, una ciudad del norte de Argelia. Granada está hermanada con Tlemcen, de hecho, creo que es el Rabat comparte allí. Y me he acordado que alguna vez que he pasado por el ayuntamiento, por el patio, hay unas placas de bronce de hermanamiento, de ciudades hermanadas con Granada, y que yo recuerde, la de Tlemcen no está. No, yo no la he visto tampoco. ¿No? Yo estuve mirando a ver si estaba, ¿no? Si tú le preguntas, con la de cultura que se quedó. No, pero bueno, había distintos gobiernos en esta ciudad. Sí, fue en la época de José Miguel Castilla. Exactamente, sí, fue. No, con José Miguel fue 86, 87, por ahí sería. Que Lombarda fuimos vestidos de árabes, cantando un fragmento, una lúa, que tú te empeñaste en que tocáramos nosotros, Fran. Pero que lo digo por eso, porque esos hermanamientos, que de hecho allí en Tlemcen y en Orán sobre todo hay mucha gente que hablaba castellano. Yo me acuerdo, Fernando. Es una ciudad, en el hotel en el que estuvimos era una reproducción del patio de Notre Dame. Y sin embargo esos hermanamientos se han quedado ahí como si no hubieran existido. Y existieron porque lo digo yo y lo dice Renato. El país de la memoria. Exactamente, Pablo. Entonces me he acordado de pronto, y por cierto, he estado viendo los semaneros y he visto lo de la curva Níger, tengo que pasar regalo para mí. Muy bien, muchísimas gracias. Y como os dije, ha sido una